En este video, en este nuevo video, vamos a ver el PowerPoint número 8 que tiene que ver con la sistemática mineral. Como en todas las ciencias naturales, existe una clasificación que de alguna manera pretende sistematizar los minerales, agruparlos en función de algunas de sus características. El sistema que nosotros vamos a usar es un sistema que data de la segunda mitad del siglo XIX y es el sistema de Dana. El sistema de Dana es un sistema que se basa en la clasificación química de los minerales, o sea, en el quimismo. Dana, digamos, fue mejorando continuamente su clasificación hasta que finalmente en la cuarta edición de su sistema de mineralogía, que es publicado en 1854, se aprueba definitivamente esta clasificación, que bueno, es luego seguida por la mayoría de los autores, como les decía, en la segunda mitad del siglo XIX. Luego, esta clasificación química es enriquecida cuando aparecen todos los análisis de la estructura cristalina durante el siglo XX, en el siglo posterior. Acuérdense que en 1912 se descubren los rayos X y a partir de ahí se da un vuelco muy importante al descubrimiento de muchos nuevos minerales, muchas nuevas especies minerales, porque ya estábamos hablando no solamente de la química, sino de la estructura cristalina de los minerales. Acuérdense que un mineral puede tener una composición química con una estructura cristalina y otro mineral puede tener la misma composición química con otra estructura cristalina, que estamos hablando de los polimorfos. Entonces fue muy importante este descubrimiento de los rayos X porque aumentó el número de especies y mejoró notablemente las clasificaciones, la sistematización. Entonces, uno de los que trabajaron con estas clasificaciones fue Strunz, en el año 41, entre el 38 en realidad y el 41, da a conocer las tablas de clasificación mineralógica, Strunz. Y posteriormente, ya prácticamente en la época actual, porque no es nada, en el año 97, aparece la octava edición de Mineralogía de Dana, donde ya, digamos, toma mucho de la estructura cristalina y del quimismo y de lo hecho por Strunz, más la clasificación antigua de Dana, y ya los hijos de Dana y Hulburt, que también trabajó como discípulo de Dana, desarrollan esta octava edición de la mineralogía de Dana. Entonces vamos a rápidamente a ver de qué se trata. Esta es la vieja clasificación de Dana. La vieja clasificación de Dana se basaba en clases de minerales con números romanos, 1, 2, 3, 4, elementos nativos, sulfuros, óxidos hidróxidos, aluros, una clase 5 que incluía carbonato, nitrato, borato. Fíjense que es bien química, ¿no es cierto?, la clasificación. ¿Por qué? Porque los sulfuros se basan en el anión azufre. Los óxidos e hidróxidos, el oxígeno, los oxidrilos. Los aluros se basan en los aniones cloro, yodo, boro. Los carbonatos, nitratos y boratos se basan en los aniones carbonato, nitrato y borato. Y así podemos seguir con la clase 6 de sulfato, cromato y molibdato, la clase 7 de fosfato, arseniato y vanadato. Hay una parte dedicada a minerales orgánicos, estamos hablando de los mineraloides en realidad, y después una clase muy amplia, vamos a extender esto, la 8, que son los silicatos, que a su vez se dividen en subclases. Y una última
subclase de silicatos que no entran dentro de ninguno de estos. Pero como verán, esta clase de Dana, perdón, esta sistematización de Dana o clasificación vieja de Dana es exclusivamente química. Bien, pasemos acá. Strunz. Strunz clasifica de la misma manera, ¿sí? De la misma manera, pero ya, digamos, con una idea de estructura. Ya empieza a, dentro de cada una de las clasificaciones, a colocar la idea de estructura. O sea, por ejemplo, los carbonatos los subdivide según la estructura de los carbonatos. Esto, que acá está solamente desarrollado a nivel de clases, no las divisiones internas que hay dentro de cada clase. Dana lo sigue mejorando obviamente a través de sus distintas ediciones hasta que llega a la 8ª edición, que es esta, del año 97, donde ustedes pueden ver cómo cada clase ya está dividida en subclases. Por ejemplo, los sulfuros, ya aparecen 2 clases dentro de los sulfuros o subclases. Los óxidos e hidróxidos, en realidad habla de clases. Vamos a dejar clase. Subclase lo vamos a dejar para cuando entra a los silicatos. Pero ven cómo ya hay más divisiones dentro de óxidos, hidróxidos, haluros. Todos tienen más subdivisiones. Por ejemplo, tomemos la 5, que antes era una sola cosa. Bueno, ahora ya divide nitratos, boratos y iodatos inclusive, y sulfatos, acá, seleniatos, selenitos y cromatos en esta clase. Entonces, estas subdivisiones, ¿sí?, corresponden a cada uno de estos tipos, según el anión, pero dentro de ellos también hay divisiones que tienen que ver ya con la estructura cristalina. Pero veamos ahora un ejemplo en la nueva clasificación de Dana. Fíjense, acá en carbonatos, ¿sí?, nitratos, boratos, esta vieja clasificación, 5, cuando vamos a la nueva clasificación tenemos dentro de los carbonatos 1, 2, 3, 4, 5, 6 clases distintas. Vamos entonces a la 14, con lo cual esto sería 5 números romanos, 14. Vamos a verlo acá. ¿Ven? 5 números romanos, 14. Bueno, ¿qué es el 5,14 que está dentro de los carbonatos? Los carbonatos anhidros. Porque hay carbonatos que son hidratados. Bueno, el 14 son los carbonatos anhidros. Ahora, dentro de los carbonatos anhidros hay otra clasificación, que es la 14,1. Sería 5, el número romano, 14,1. Que son los carbonatos anhidros con este tipo de fórmula. O sea, el anión carbonato, CO3, y un catión, ¿sí?, un único catión, que está representado por A, pero puede ser cualquier catión que obviamente tenga un estado de valencia más 2, porque el anión carbonato tiene un estado de valencia menos 2. Bien, entonces, tenemos ahora una subclasificación todavía más específica. No solamente son carbonatos anhidros, que no tienen oxidrilo, sino que tienen este tipo de fórmula. Dentro de eso está el grupo de la calcita. O sea, ahora pasamos de clases a grupo, ¿sí? Este sería el tipo y este es el grupo. El grupo de la calcita, ¿sí?, que tiene inclusive un grupo espacial determinado. ¿Se acuerdan cuando vimos los 230 grupos espaciales? Tiene un grupo espacial determinado. Dentro del grupo de la calcita, ahí sí tenemos ya distintas especies minerales. La calcita propiamente dicha, fíjense, es 5 números romanos, 14, 1 de el anhidro con la fórmula A carbonato, 1 porque es grupo de calcita y 1 porque es la calcita propiamente dicha. Después tendremos 5 números romanos, 14 carbonatos anhidro, 14, 1
carbonatos anhidros con un tipo especial de fórmula, ¿sí? 14,1,1 grupo calcita y 14,1,1,2 la magnesita. La siderita el 3, la rodocrosita el 4, la esferocobaltita el 5, el 6 la smithsonita, el 7 la otavita, el 8 la gasperita. Finalmente, la última clasificación es la 10ª edición del manual de Dana, ¿no es cierto?, de la mineralogía de Dana, que es del 2004. Bueno, esta clasificación, como verán, es muchísimo más completa y compleja en el sentido de que sigue sub y subdividiendo en distintos tipos y grupos, porque no solamente aplica todo lo hasta ahí visto, sino que al incorporar nuevos minerales a través de distintas tecnologías de determinación de los minerales, cada vez se sabe más de ellos y se definen nuevos minerales, tal vez por pequeñas variaciones estructurales o químicas, pequeñas, pero como cada vez la tecnología nos permite saber más, podemos empezar a definir nuevos minerales que antes pensábamos que era todo lo mismo, porque la tecnología nos permite ver más en la estructura, ver más en el quimismo. Así que estas, que se las paso rápidamente, es la última clasificación de Dana. Fíjense los haluros simples sin agua, simples con agua, complejos, oxialuros, hidroxialuros o haluros con doble enlace. O sea, ya los haluros los divide a su vez más todavía, no solamente la clase, sino que incorpora la letra A, B, C que hasta ahora no teníamos. ¿Se acuerdan que eran todos números romanos y números? Bueno, ahora incorpora las letras porque hace una nueva división. Bien, acá hay otra imagen entonces de esta última clasificación que es la 10ª edición de la mineralogía de Dana.